Hablamos de digestión mecánica en sí, de los procesos estos fuertes, poderosos, también se va ejerciendo una función química, una digestión química, y son gracias a ciertas glándulas. Estamos en la superficie del estómago, y en el estómago, en su fondo, en su cuerpo y en su antro, van a haber varias células. Las células parietales, que son las que producen, ¿se acuerdan? Ácido clorhídrico, la célula parietal. La célula parietal también produce el factor intrínseco, que es para la absorción de la vitamina B12. Las células principales, que producen el pepsinógeno. Las células caliciformes, que producen el moco. Las enterocromaffin-like, que son células que se pueden diferenciar en cualquier otra. Células propias de la mucosa, los enterocitos. Entonces hay un montón de células, ¿no? Las más importantes, uno dice, no, cuando habla de estómago, no, ahí está la parietal y la principal. No, pero hay muchas más células que producen moco, las que producen agua, ¿no? Pero dependiendo de la zona, si hablamos del fondo, si hablamos del cuerpo, si hablamos del antro, estas células se agrupan y forman más una cantidad que otras, ¿no? Tanto así que si vamos al antro tenemos más células que las células que producen la gastrina, ¿de acuerdo? Entonces, al unirse a estas células, este conjunto de células forma lo que se llaman las glándulas. Las glándulas oxínticas son el conjunto de células. En el fondo y en el cuerpo están las que producen ácido clorhídrico, que son las parietales, ¿no? Las del pepsinógeno, las principales, las del factor intrínseco también, que son las parietales, y las mucosas, las caliciformes, ¿no? Mientras que en las pilóricas, en las anpilóricas, hablamos del antro, tenemos las que producen moco, pepsinógeno, y además las que producen la gastrina, es decir, las células G. ¿Y cuál es la función fundamental siempre que habla uno de estómago? Es producir ácido. Y lo producen ácido a expensas de bastante consumo energético, 1500 calorías por cada litro. Bastante energía necesitan para mantener un pH ácido y así producir la digestión de las proteínas, una reacción bactericida, etc., ¿no? En la mucosa gástrica hay estas glándulas que son a manera de túneles, y en toda la superficie, en toda esta glándula, esta es la glándula, y acá están una serie de células, ¿no? En estas células, las peptídicas o principales se localizan más hacia el fondo, al centro las parietales, hacia arriba hacia el cuello, y así se van ubicando el conjunto de glándulas, ¿no? El conjunto de células para formar las glándulas. Repasando lo que es la célula parietal, la que va a producir el ácido, vamos a tener, ahí tenemos una célula parietal, una célula que ven media amarillenta, que son las mitocondrias, ya que necesitan bastantes ATPs, bastante energía. Por un lado, el lado que es acá hacia el lado mucoso, hacia la mucosa que va a producir el ácido, y por el otro lado, el lado basal de los receptores, ¿no? Vamos a tener que en el lado sanguíneo tiene receptores muscarínicos, receptores de colecistoquinina, receptores histamínicos, ¿no? Al costadito de esa célula parietal puede haber una célula enterocromaffin-like, y esta célula enterocromaffin-like, a través de la histamina, ¿ven? A través de la histamina va a estimular a estos receptores H2 de la célula parietal. A través de la gastrina, producida por las células G a nivel antral, va a estimular esta gastrina, va a estimular a la colecistoquinina, y también va a estimular a la célula enterocromaffin-like. La gastrina, por dos caminos, estimula a la célula parietal. A la célula muscarínica, ¿no? La acetilcolina, y ellos a través del calcio, y los otros a través de AMP cíclico, van a finalmente actuar en la bomba de protones. Finalmente toda la célula parietal actúa acá a nivel de la bomba de protones, y la bomba de protones es la que va a producir el ácido clorhídrico. Por eso hay medicamentos ahora en farmacología que son inhibidores de bomba de protones, como los omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Cortan acá, no hay secreción ácida, ¿no? Antes había la ranitidina, que son bloqueadores de los receptores H2, pero solamente te bloqueaba este camino del AMP cíclico, que si por si lo ven es mucho más potente que el otro camino del calcio, por eso es que la flecha es más gruesa, es mucho más potente, pero no era suficiente. Esto a razón de que antes, cuando había mucho ácido,
existían las úlceras gástricas o duodenales y eran un problema de salud pública, eran quirúrgicas. El paciente venía sangrando, vomitando sangre, deposiciones con sangre, hipotenso, chocado, etc. Iban a salas, se trataba de resecar, hacer algún tipo de sutura de estas heridas que tenían, pero era un desastre y estaba lleno esto. Hasta que se empezó, se descubrió pues estos inhibidores de bomba. Se bloqueó acá los inhibidores de bomba y las úlceras desaparecieron de cirugía y pasaron todas a la gastroenterología. Desapareció ese tópico casi total, por ahí hay excepciones, ¿no? Casi totalmente de cirugía, gracias al entendimiento de la bomba de protones y de los receptores que tiene la célula parietal, cómo se estimula por la gastrina, por las células G, cómo se estimula por la célula enterocromafin-like. Paralelamente a esto, también se produce, cuando se produce la secreción de ácido, también se va produciendo una producción de bicarbonato, y este bicarbonato, a través de los mecanismos de anhidrasa carbónica, este bicarbonato se va a la vía sanguínea, y es lo que produce después de comer la marea alcalina. La marea alcalina que da ese sueñito después de comer gracias a este bicarbonato que se produce en este proceso de secreción ácida. Ahora, el pepsinógeno, hablamos de ácido, de ácido clorhídrico, ¿no? Ahora, hablando de pepsinógeno, el pepsinógeno no tiene una función, o sea, me refiero, no tiene una actividad. Recién se activa cuando se vuelve pepsina. ¿Y quién lo activa? Justamente el pH ácido. Si no hay pH ácido, no se activa. Por eso, muchas personas que comen, que toman inhibidores de bomba, no tienen acidez y sufren de indigestión. ¿Por qué? Porque al no tener buena acidez, porque están bloqueándolo por el ómega de protones, cuando comen proteínas se distienden. O sea, cambian simplemente el hecho de proteger su glucosa gástrica por el hecho de una indigestión al no tener una buena pepsina activa, ¿no? La lipasa gástrica, así como hay una lipasa salival, también hay una lipasa gástrica. Igualmente que la salival y la gástrica, su función, si bien se describe, y hay muchas más enzimas, fundamentalmente la digestión es pancreática, ¿no? Pero sí existe una lipasa gástrica. Hay una amilasa gástrica, igual de la misma manera, ¿no? La función es pancreática, es la que establece el centro, no la gástrica. Pero también entiendan que hay una producción, hay una digestión desde la boca, en el estómago, de las proteínas. El factor intrínseco producido por la célula parietal, va a unirse a la vitamina B12 en el estómago y lo acompaña hasta el ilio, en donde se absorbe recién, se resuelve a nivel ileal. Las deficiencias de estas vitaminas B12 condicionan lo que se llama las anemias de tipo pernicioso. Muchas veces se ven pacientes gastrectomizados, pacientes con cáncer gástrico. El tratamiento del cáncer gástrico es la gastrectomía radical, que consiste en sacar el órgano que es el estómago con los ganglios potencialmente comprometidos en esa zona. Se saca el estómago y los ganglios. Dependiendo del estadio, etcétera, ya va a otros tratamientos, pero ese es el tratamiento de inicio. Pero muchas veces después de tener esa resección gástrica, dejamos pues de tener esta acidez, dejamos de tener estas células paretales, dejamos de tener este factor intrínseco. Y estos pacientes muchas veces regresan a la emergencia, regresan después de operados anémicos. Uno dice, porque el cáncer está controlado, ¿de qué está anémico? ¿Ha regresado el cáncer? No, simplemente no ha tenido las ampollas que se le debe dar mensualmente para absorción de esta vitamina B12 para que no haya esta anemia. Aquí también se ve que cuando se reseca el estómago, el intestino se sube, ya no existe una válvula pilórica. Entonces, uno come, después de superado pues, todo el proceso, come y rápidamente, como ya hay un estómago, pasa al intestino delgado. Como ya no hay un píloro que era el que controlaba, que todavía no está homogéneo, que no es heterogéneo, que hay mucha acidez, poca acidez, etcétera, pasa directamente. Y a veces el hecho de pasar directamente estas sustancias que son ricamente osmolares hacia el tubo digestivo condiciona que hayan secuestros de líquido. Jala agua rápidamente hacia el intestino. Tanta agua que el paciente tiende a desmayarse y causa un síndrome que se llama de dumping, que son los pacientes gastrectomizados, como no tienen píloro, pasa rápidamente al estómago y rápidamente se descompensan por este secuestro de líquido, ¿no? No tienen píloro, no tienen cardias, vomitan y fácilmente se pueden asfixiar también.
Pacientes que están así gastroctonizados tienen que poner una zona donde se puede aspirar la vía respiratoria y el contenido gástrico, perdón, el contenido intestinal en este caso, y causar neumonías aspirativas. Cambia todo el proceso una vez que se reseca el estómago. Sin embargo, ¿puede vivir sin estómago una persona? O sea, sí puede vivir sin estómago. ¿Puede vivir sin esófago? Puede vivir sin esófago también. Vamos a ir viendo más adelante, puede vivir sin estómago, sin esófago, puede vivir sin vesícula, puede vivir sin colon, derecho, izquierdo. Hay ciertos órganos que se pueden prescindir a lo largo de la vida, pero con ciertas deficiencias, ¿no? Y a su vez también el estómago tiene estas células caliciformes. Estas células caliciformes van a formar una película de moco, a razón de 1 milímetro, milímetro y medio, que va a proteger toda la mucosa. Y esta película de moco tiene la capacidad de captar el bicarbonato para ejercer una acción protectora, porque recuerden que es un medio ácido y el medio ácido puede generar escoriaciones, úlceras, ¿no? Los diversos tipos de glándulas, ¿no? Pilóricas, gástricas, púndicas, etc. ¿Quién estimula la secreción gástrica? La acetilcolina estimula todo, recuerden, todo estimula la acetilcolina, ¿no? Pero también se van a ver estimuladas obviamente por la gastrina, por la histamina, y no necesariamente por ellos, ¿no? A veces sustancias como el café, solamente el hecho de tomar café y alcohol estimulan la secreción ácida. O sea, en los tratamientos de gastritis se le contraindica a los pacientes que dejen de tomar alcohol y café, porque ellos de por sí, el alcohol y el café, estimulan la célula parietal para producir ácido. Nerviosamente, ¿cómo se va a producir la secreción? A través de los núcleos dorsales del vago, a través de la acetilcolina y el péptido liberador de gastrina, ¿no? ¿Quién estimula la secreción gástrica? La distensión gástrica, el estímulo táctil, es decir, la parte química y de presión de lo que están comiendo. El ácido gástrico, acetilcolina, gastrina y histamina, juntos todas tienen un efecto sinérgico, ¿no? Todas ayudan a que se produzca más y más ácido, más secreción. Entonces aquí vamos a tener lo que son las etapas de la secreción. El estómago, el páncreas, la vesícula, todas tienen varias etapas de secreción. La más conocida probablemente es la gástrica, ¿no? Que dice, hablando gástricamente de secreción, tenemos la etapa cefálica. ¿Qué es la etapa cefálica? En las cuales todos los sentidos, la visión, ustedes pasan a ver un restaurante y ven algo sabroso, ven un pollo a la brasa o ven un ceviche, que ya se les empieza a hacer agua en la boca. Eso estimula la secreción salival, estimula la secreción gástrica, la visión. El olor, huelen. Cuando están en su casa y huelen y inician los olores de la cocina, empieza la secreción, simplemente por olor, ¿no? Visión, olor, gusto. Obviamente si les dan de probar ligeramente algo, solamente en la boca, ya se produce la digestión gástrica, ácido. No necesariamente ha tenido que pasar, condicionar, distensión, no, ya se produce digestión gástrica. Tocarlo. A veces uno no entiende, pero tocar ciertos alimentos también les da producción de secreción. Es decir, todos los sentidos están acá inmersos para producir secreción gástrica. Por eso es que ahora el boom de la comida peruana es cocinarte delante tuyo, entendiendo, todos estaban trabajando una fase gástrica de producción y se produce el 30% del contenido gástrico en esta fase cefálica. Obviamente la mayor cantidad se va cuando ya uno come y pase hacia el estómago, ¿no? Al pasar el estómago ya es la etapa gástrica, netamente. Pero ahí ya pues hay una distensión, hay un estímulo químico directo, hay reflejos vagovagales, reflejos entéricos, la misma gastrina por el contacto directo de los aminoácidos y las grasas que van a estimular las células que van a producir el 60% de la secreción. Y un porcentaje muy chiquito es cuando se produce la apertura del píloro y pasa al intestino. Y en el intestino, si recuerdan, les dije que las células G están predominantemente en el antro. Hay algunas células G que producen gastrina que están en el intestino delgado. Ese poquito de células G
son las que van a producir esta etapa intestinal, que es solamente pues el 10%, ¿no? Como a través de todos los sentidos nosotros tenemos esta necesidad y esta secreción de todo esto, ¿no? ¿Quiénes inhiben la secreción gástrica? Obviamente dos cosas, la parte nerviosa y la parte hormonal. La parte nerviosa, desde el punto de vista de que cuando ya los alimentos van al intestino delgado, se produce esa distensión del intestino delgado, se producen esos productos químicos ácidos del intestino delgado, esos aminoácidos y esos ácidos grasos producen una inhibición indirecta, ¿no? Y la parte hormonal, gracias a la secretina y colecistoquinina, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que se empiezan a producir una vez que pasan a la primera porción duodenal, tanto la CCK como la secretina, y la somatostatina, pues, que es la que inhibe todo. Estos inhiben ya la secreción gástrica. Ok, acá terminamos, gracias. Les dejo la clase.